12 hombres, sin ejércitos, sin poder político, sin riquezas, y sin embargo, cambiaron el mundo para siempre. Piénsalo un momento. En un rincón olvidado del Imperio Romano, en una provincia polvorienta llamada Judea, un grupo de pescadores, cobradores de impuestos y hombres sin nombre, decidió seguir a alguien que los poderosos de su época llamaban un impostor. Un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, que prometió vencer a la muerte, y que fue crucificado como un criminal. Pero algo ocurrió después de esa cruz, algo que cambió a esos 12 hombres para siempre. Algo que los transformó de fugitivos aterrorizados en testigos dispuestos a morir antes de retractarse de lo que habían visto. Esta no es solo una historia religiosa, es una historia de coraje sin precedentes, de fe puesta a prueba con fuego, con espadas, con cruces y con el peso aplastante de la soledad. Es la historia de 12 hombres comunes que sacudieron al mundo con nada más que sus voces y su sangre. Hoy, vamos a recorrer el camino de cada uno de ellos. Vamos a seguirlos desde las calles de Jerusalén hasta los desiertos de Persia, desde las playas de Grecia hasta las selvas de la India, desde las celdas de Roma hasta la isla más olvidada del Mediterráneo. Vamos a conocer cómo vivieron, cómo sufrieron y cómo murieron. Porque estos hombres no son personajes de un libro antiguo, son testigos reales. Y lo que dieron, lo dieron todo. Prepárate. Esta historia no se olvida. Todo comenzó con una traición. El primero de los 12 en morir fue Judas Iscariote. Él, que había caminado junto a Jesús durante 3 años, que había visto los milagros con sus propios ojos, que había escuchado cada palabra del Maestro, lo entregó por 30 monedas de plata. Pero el peso de esa traición fue demasiado. Cuando vio que Jesús era condenado a muerte, la culpa lo aplastó por dentro. Devolvió el dinero, salió corriendo y se ahorcó de un árbol. Judas fue el primero en morir. Pero fue el único que murió huyendo. Su muerte dejó una vacante entre los 12 que tendría que ser llenada. Y mientras eso ocurría, un joven llamado Esteban comenzó a sacudir las calles de Jerusalén con una valentía que nadie esperaba. Esteban no era uno de los 12 apóstoles originales, era diácono, uno de los servidores de la iglesia, pero predicaba con tal fuego, con tal autoridad y con tal poder, que los líderes religiosos no podían rebatirle ni una sola palabra. Entonces hicieron lo único que les quedaba. Lo arrestaron, lo llevaron al concilio y lo condenaron. Lo que ocurrió después se ha grabado para siempre en la historia del cristianismo. Mientras sus acusadores lo miraban con odio, el rostro de Esteban brilló como el de un ángel, y con los ojos fijos en el cielo, dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Esas palabras sellaron su destino. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Esteban fue el primer mártir cristiano, el primero en morir proclamando el nombre de Jesús en las calles de Jerusalén. Y entre los que lo miraban morir, había un joven fariseo llamado Saulo de Tarso. Estaba allí sosteniendo los mantos de los que lanzaban las piedras. Estaba allí dando su aprobación, y después de ese día, se convirtió en el perseguidor más temible que la iglesia primitiva jamás conocería. Pero esa parte de la historia vendrá más adelante. La muerte de Esteban encendió una persecución feroz en Jerusalén. Los creyentes huyeron a Judea, a Samaria, a regiones más lejanas, y donde quiera que iban, llevaban el evangelio consigo. Los líderes religiosos creyeron que con la violencia apagarían el fuego, pero cada vez que intentaban aplastarlo, el fuego se extendía más, y en medio de esa tormenta, el primero de los 12 apóstoles cayó como mártir. Su nombre era Santiago. Santiago era hijo de Zebedeo, pescador del mar de Galilea, un hombre de manos callosas y carácter fuerte, al que Jesús apodó Boanerges, que significa hijo del trueno. Y no era un apodo vacío. Santiago era impulsivo, apasionado, capaz de pedir que cayera fuego del cielo sobre quienes rechazaban al Maestro. Pero también era de una lealtad inquebrantable. Cuando Jesús llamó, Santiago dejó las redes, dejó el barco, dejó a su padre y siguió sin mirar atrás. Fue parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estuvo en el monte de la Transfiguración, donde vio al Maestro brillar con una luz que no era de este mundo. Y estuvo en el huerto de Getsemaní, la noche más oscura de todos. Después de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo transformó al Hijo del Trueno en un predicador que hacía temblar las conciencias. Santiago predicaba por toda Jerusalén que el Rey había vencido a la muerte.
y eso lo convirtió en un hombre marcado. Herodes Agripa, bisnieto del mismo Herodes que intentó matar al niño Jesús, quería ganar el favor de los líderes religiosos judíos. Y para eso necesitaba una víctima visible. Santiago era el blanco perfecto, uno de los más conocidos, uno de los más cercanos a Jesús, uno de los más influyentes. Lo arrestaron sin previo aviso. No hubo juicio justo, no hubo defensa, solo una sentencia rápida y brutal: muerte por la espada. Pero esa noche, algo extraordinario ocurrió en la celda de Santiago. El soldado encargado de escoltarlo al lugar de la ejecución fue profundamente conmovido. Mientras caminaba junto a él, algo en la paz de Santiago lo quebró por dentro. Ese hombre que iba a morir no tenía miedo, no temblaba, no suplicaba, oraba, y en silencio, el soldado tomó su decisión. Se arrodilló junto a Santiago, confesó su fe en Cristo y le pidió morir a su lado. Al amanecer, los dos fueron llevados fuera de la ciudad, y la espada cayó sobre sus cuellos. Así murió Santiago, el primer apóstol en dar su vida por Jesús, el primero de los 12 cuya sangre regó la tierra. Su muerte es la única de los apóstoles que quedó registrada en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, con una frase breve y demoledora: mató a Santiago, hermano de Juan, a espada. Pero la historia de Santiago no terminó en Jerusalén. Una antigua tradición, sostenida por siglos de fe, dice que sus discípulos recogieron su cuerpo y, guiados por el Espíritu, lo llevaron por mar hasta la costa norte de Hispania, la actual España, y lo sepultaron allí en secreto. 800 años después, su tumba fue descubierta, y de esa tumba nació uno de los caminos de peregrinación más importantes de la historia, el Camino de Santiago. Hasta el día de hoy, millones de personas caminan días, semanas o meses siguiendo sus huellas, buscando respuestas, buscando a Dios. La sangre de Santiago se convirtió en un camino, y ese camino sigue hablando. Mientras la persecución ardía en Jerusalén, el Evangelio cruzaba fronteras. Y en las lejanas tierras de Etiopía, un hombre que antes había traicionado a sus propios hermanos por dinero, estaba ahora dispuesto a morir por su fe. Su nombre era Mateo. Antes de que Jesús entrara en su vida, Mateo se llamaba Leví y era recaudador de impuestos para Roma. En la cultura judía de su época, eso equivalía a ser un traidor, un renegado, alguien que se vendió al enemigo. Sus vecinos lo despreciaban, sus compatriotas lo evitaban. Era un hombre solo en medio de una multitud. Y entonces un día, Jesús pasó frente a su mesa de cobros, lo miró y solo dijo 2 palabras: sígueme. Mateo no pidió tiempo para pensarlo, no preguntó a dónde iban. Se levantó, dejó la mesa llena de monedas y siguió a Jesús. Después de la resurrección, Mateo no volvió a su antigua vida. Tomó un pergamino y comenzó a escribir. Su evangelio fue un regalo para el mundo. Todo lo que había visto y oído, registrado con la precisión de un contador y la pasión de un hombre transformado, demostró con cada página que Jesús era el Mesías prometido por los profetas, el rey que el pueblo de Israel había esperado por siglos. Pero Mateo no solo escribió, también viajó, cruzó desiertos, mares y fronteras llevando el evangelio a lugares donde ese nombre nunca había sido pronunciado: Persia, regiones de África y finalmente Etiopía. Hasta que un día, en una ciudad llamada Nadabar, mientras celebraba la Eucaristía en medio de sus hermanos, los líderes religiosos de la región irrumpieron. Lo acusaron de destruir sus tradiciones, de blasfemar contra sus dioses, de provocar un levantamiento, y sin piedad lo atacaron. Algunos relatos dicen que fue apuñalado con una espada mientras servía el sacramento. Otros dicen que fue apedreado. Lo que está claro es que murió donde el evangelio lo había llevado, lejos de casa, en tierra extranjera, con el cuerpo partido pero la fe intacta. Hoy millones leen su evangelio. Pocos saben que Mateo no solo escribió sobre Jesús, murió por él. Y mientras Mateo caía en Etiopía, en Jerusalén la tensión estaba a punto de explotar. Porque allí había un hombre que se había negado a huir cuando todos huían, que se había quedado cuidando a los creyentes cuando era peligroso hacerlo. Se llamaba Santiago el Menor, hijo de Alfeo, y era el corazón de la iglesia de Jerusalén. Mientras otros apóstoles se dispersaban por el mundo, Santiago el Menor se quedó. Y esa decisión lo convirtió en una figura central, en un pilar de la comunidad, en alguien a quien los creyentes amaban y en quien los líderes religiosos veían una amenaza que debían eliminar. Lo arrestaron en plena luz del día, delante de todos. Lo llevaron al punto más alto del templo,
el pináculo, y allí, ante la multitud reunida, le exigieron que negara a Jesús. Le dijeron que esta era su oportunidad, que si se retractaba, viviría, que si no lo hacía, moriría. Santiago el Menor miró a la multitud desde las alturas del templo, y en vez de ceder, levantó la voz. Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre, y volverá en gloria. Los líderes enloquecieron de rabia, y lo empujaron desde el pináculo. Cayó. Su cuerpo chocó contra las piedras con un golpe que hizo estremecer a quienes lo presenciaron. Pero no murió en el instante. Magullado, sangrando, con los huesos rotos, Santiago el Menor se arrodilló en el polvo y oró: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Eran las mismas palabras que su maestro había dicho en la cruz. Un hombre con un garrote se abalanzó sobre él y le dio el golpe final. Así murió Santiago el Menor, con una oración en los labios y el perdón en el corazón. Su sangre se mezcló con el polvo del templo, el mismo lugar donde tantos profetas antes que él habían sido rechazados. Tras la muerte de Santiago el Menor, la llama del Evangelio siguió extendiéndose hacia el norte, hacia Grecia, hacia los puertos y los caminos del Imperio Romano. Y en esa expansión, uno de los apóstoles más discretos fue apresado y enfrentó una de las muertes más lentas y dolorosas de todas. Su nombre era Andrés. Andrés era el hermano de Pedro, pescador del mar de Galilea. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. De hecho, antes de conocer al Maestro, había sido discípulo de Juan el Bautista. Y fue Juan quien, un día señalando a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés creyó en ese instante, y lleno de emoción, corrió a buscar a su hermano Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Desde ese día, Andrés no volvió a mirar atrás. Después de Pentecostés, fue a los lugares que otros no querían. Cruzó Asia Menor, recorrió regiones de Escitia, y finalmente llegó a la ciudad de Patras, en Grecia. Allí predicó con tal poder que el Evangelio comenzó a sacudir los cimientos de la ciudad. El procónsul romano de la región, furioso por las conversiones que se multiplicaban entre su propia gente, lo hizo arrestar y le ordenó que dejara de predicar. Andrés lo miró y le dijo: «Yo proclamo al que fue crucificado, y en la cruz encontró la salvación. Nunca me detendré». Lo condenaron a muerte por crucifixión. Cuando le mostraron la cruz que habían preparado para él, Andrés sonrió y dijo algo que desconcertó a sus verdugos: «Durante años he anhelado este momento. No me avergüenzo de la cruz, porque en ella mi maestro conquistó el mundo». Pero pidió solo una cosa: que no lo crucificaran como a Jesús, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Prepararon entonces una cruz en forma de X, diferente, pero igual de cruel. Lo ataron con cuerdas en vez de clavos para prolongar la agonía. Y durante 2 días enteros, Andrés, colgado de esa cruz en forma de X, siguió predicando. Su voz no se apagó. Habló del amor de Dios, del perdón, de la vida eterna. La multitud lo rodeaba. Algunos lloraban, otros se burlaban, pero nadie podía ignorarlo. Al tercer día, su voz se apagó, sus ojos se cerraron, y su alma fue recibida en gloria. La cruz en forma de X se convirtió en su símbolo eterno, la cruz de San Andrés, un emblema de humildad, de entrega total, de amor más fuerte que el dolor. Y mientras Andrés moría en Grecia, en Roma, en el corazón del imperio, el Evangelio estaba siendo proclamado por el hombre a quien Jesús había llamado la Roca. Pedro, antes de conocer a Jesús, se llamaba Simón. Era pescador, ruidoso, impulsivo, apasionado. El tipo de hombre que habla antes de pensar y actúa antes de calcular. Y Jesús lo miró un día y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Pedro, roca». Fue el primero en declarar: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y fue también el primero en caminar sobre el agua. Pero también fue el primero en hundirse cuando la fe flaqueó. Y el primero en negar a Jesús aquella noche terrible, junto al fuego del patio del sumo sacerdote, cuando dijo 3 veces: «No lo conozco». El gallo cantó, y Pedro salió y lloró amargamente. Pero la historia de Pedro no terminó en esa negación, porque Jesús fue a buscarlo. En una playa de Galilea, junto a un fuego de carbón, a la luz del amanecer, le preguntó 3 veces: «Simón, ¿me amas?». Y 3 veces Pedro respondió: «Señor,
Tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego añadió algo que Pedro nunca olvidó. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te llevará a donde no quieras ir. No era solo una restauración, era una profecía. Pedro lo supo en ese momento. Un día moriría por su Señor. Después de Pentecostés, Pedro predicó con una autoridad que no era de este mundo. En un solo día, 3,000 personas se convirtieron. Sanó enfermos, resucitó muertos, se enfrentó al Sanedrín sin temblar. Y con el tiempo, dejó Jerusalén y llevó el evangelio al corazón del imperio, Roma. En Roma fundó la iglesia que resistiría siglos de persecución. Pero en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Un incendio devastador había arrasado gran parte de la ciudad, y los rumores señalaban al propio Nerón como el responsable. Para desviar las acusaciones, señaló a los cristianos, y desató una persecución brutal. Creyentes envueltos en pieles de animales y destrozados por perros, quemados vivos para iluminar los jardines imperiales, crucificados en los caminos de Roma. Y entre ellos estaba Pedro. Fue arrestado y condenado a muerte por crucifixión. Cuando los soldados le dijeron cómo moriría, Pedro hizo una última petición. No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme boca abajo. Y así fue. En el Monte Vaticano, levantaron una cruz invertida, y sobre ella colgaron al apóstol Pedro. No gritó, no maldijo, no suplicó. Colgado boca abajo, con la sangre agolpándose en la cabeza, con el cuerpo cediendo lentamente, Pedro entregó su espíritu. Su sangre cayó sobre el suelo de un imperio que intentó borrar el evangelio, y sin saberlo, lo sembró para siempre. Hoy, sobre ese mismo monte, se alza la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes del mundo. Lo que Roma quiso destruir se convirtió en el corazón de la fe cristiana. El evangelio no se extingue con la muerte, florece con la sangre de sus testigos. Pero Pedro no fue el único apóstol ejecutado por Nerón. Porque mientras la sangre de Pedro aún estaba fresca en el suelo del Monte Vaticano, el imperio tenía en sus manos a otro hombre. Un hombre que, años atrás, había sido el peor enemigo de la iglesia, y que se había convertido en su más grande defensor. Su nombre era Pablo. Antes de encontrarse con Jesús, Saulo de Tarso era una tormenta con patas. Fariseo de formación, ciudadano romano de nacimiento, versado en las Escrituras como pocos, y con una misión que lo consumía: erradicar a los seguidores de ese crucificado llamado Jesús. Había estado presente el día en que apedrearon a Esteban, y después de ese día, fue de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, arrastrando a hombres y mujeres a la prisión, destruyendo familias, sembrando terror. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras viajaba a Damasco con cartas de autorización para arrestar a más creyentes, el cielo se abrió sobre él. Una luz, más brillante que el sol del mediodía, lo derribó del camino. Y una voz tronó desde lo alto: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, cegado, incapaz de levantarse, Saulo preguntó: «Señor, ¿quién eres?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, todo cambió. Durante 3 días, Saulo no vio nada, no comió nada, no bebió nada. Pero por primera vez en su vida, su corazón comenzó a ver con claridad. El perseguidor se encontró cara a cara con el perseguido, y el perseguido lo perdonó. Desde ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, y dedicó el resto de su vida con la misma intensidad que antes había puesto en destruir la iglesia, ahora a construirla. Viajó más que cualquier otro apóstol. Cruzó Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia, Italia. Fundó iglesias en ciudades estratégicas: Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos, Roma. Predicó en sinagogas y mercados, en prisiones y barcos, en humildes hogares y ante reyes y gobernadores. Fue apedreado en Listra y lo dieron por muerto. Fue azotado en Filipos y lo lanzaron al calabozo. Fue encadenado en Jerusalén y llevado ante tribunales. En una ocasión, el barco en que viajaba como prisionero se metió en una tormenta que duró 14 días. Los marineros habían perdido el curso y la esperanza, pero Pablo se puso de pie en medio de la tormenta y dijo: «No habrá pérdida de vida entre vosotros. Esta noche un ángel de Dios se puso a mi lado y me lo dijo». Y así fue. El barco encalló cerca de la isla de Malta,
y aunque se deshizo en pedazos, no murió ni un solo hombre. En esa isla, mientras recogía leña para el fuego, una víbora venenosa salió de entre los palos y se clavó en su mano. Los habitantes de la isla esperaban verlo caer muerto en segundos. Pablo sacudió la serpiente hacia las llamas y siguió hablando como si nada hubiera pasado. No se hinchó, no cayó. Y los isleños, asombrados, escucharon el evangelio de sus labios. Finalmente, llegó a Roma. Como prisionero, sí. Pero ni las cadenas ni los muros pudieron callarlo. Desde su celda escribió cartas que hoy son parte de la Escritura Sagrada. Ganó a sus carceleros para la fe. Predicó ante los funcionarios del imperio. Y levantó discípulos que llevarían su legado más allá de su vida. Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales, pero sus palabras se convirtieron en escritura. Sus cartas forman casi la mitad del Nuevo Testamento, y su testimonio sigue siendo uno de los más poderosos de la historia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero cuando Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma y desató la persecución, llegó la hora de Pablo. Como ciudadano romano, no podía ser crucificado. Fue sentenciado a muerte por decapitación. Lo llevaron fuera de la ciudad, por la vía Ostiense, a un lugar apartado donde los condenados eran ejecutados sin espectadores. Desde su celda, en los días anteriores a su ejecución, Pablo escribió su última carta a su hijo espiritual Timoteo, y en ella puso estas palabras que resuenan hasta hoy. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Con la calma de quien sabe que su alma está en buenas manos, Pablo inclinó el cuello, la espada cayó, y su espíritu se elevó al cielo. Mientras Pablo era ejecutado en Roma, el evangelio seguía cruzando fronteras hacia tierras cada vez más lejanas y hostiles, y uno de los que se atrevió a ir más lejos que ninguno sería el siguiente en caer. Su nombre era Tomás, y su historia comenzó con una duda. Cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, que lo habían visto con sus propios ojos, Tomás se negó a creerlo. Dijo con toda claridad: a menos que vea la marca de los clavos en sus manos, meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, no creeré. Era honesto, era terco, era humano. 8 días después, Jesús apareció de nuevo, y esta vez Tomás estaba en la sala. El maestro no lo humilló. No lo reprendió delante de todos, solo extendió sus manos, le mostró sus lados y le dijo: pon aquí tu dedo, deja de dudar y cree. Y Tomás, quebrantado, cayó de rodillas. Desde ese momento, nunca volvió a dudar. Después de Pentecostés, Tomás fue más lejos que cualquier otro apóstol. Mientras otros predicaban en Asia Menor o en Europa, él se dirigió al este, Persia y luego la India. Llegó a la región de lo que hoy es Chennai, en el sur de la India, y allí fundó comunidades cristianas. El apóstol que había dudado se convirtió en el que más lejos llegó. Bautizó nuevos creyentes, plantó iglesias y fue venerado por la verdad que proclamaba. Pero proclamar a Cristo en tierras extranjeras tenía un precio. Un día, mientras Tomás oraba en una colina sagrada, los líderes religiosos de la región lo rodearon y con varias lanzas lo atravesaron. Su cuerpo cayó al suelo y su sangre empapó la tierra que había sembrado con el mensaje del Evangelio. Así murió Tomás, orando de rodillas. Su tumba permanece en la India hasta el día de hoy. Y mientras Tomás regaba con su sangre la tierra de la India, otro apóstol recorría esas mismas rutas difíciles de Asia, proclamando el nombre de Cristo entre culturas que nunca lo habían escuchado. Su nombre era Bartolomé, también conocido como Natanael. Y él enfrentaría uno de los martirios más crueles de toda la historia del cristianismo. Antes de conocer a Jesús, Bartolomé era un hombre sincero, estudioso de la ley, profundamente judío y nada fácil de impresionar. Cuando su amigo Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías y que venía de Nazaret, Bartolomé respondió sin rodeos: Nazaret, ¿puede salir algo bueno de allí? No era arrogancia, era honestidad brutal. Pero cuando Felipe lo llevó ante Jesús, algo ocurrió que cambió todo. Antes de que Bartolomé pudiera abrir la boca, Jesús lo miró y dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Bartolomé preguntó: ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Solo Dios podía saber lo que Bartolomé había hecho bajo esa higuera. Y con los ojos llenos de asombro, Bartolomé confesó: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Desde ese día, Bartolomé siguió a Jesús sin apartar la vista, y después de la resurrección, fue a los lugares más difíciles: Arabia, Persia, India, Mesopotamia y finalmente Armenia. Allí predicó a un pueblo que adoraba a dioses de piedra, y su predicación funcionó. Muchos creyeron, incluso miembros de la realeza se convirtieron, y eso selló su destino. Los sacerdotes paganos, viendo cómo su influencia se desmoronaba, lo acusaron de sedición religiosa. No querían solo matarlo, querían destruirlo, querían borrar su imagen, su nombre, su legado, querían convertirlo en una advertencia, y entonces lo sometieron a uno de los tormentos más horripilantes que la crueldad humana puede imaginar. Fue desollado vivo. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba, y aún así, sus labios seguían orando. Después lo decapitaron. Su cuerpo fue sepultado en tierra extranjera, pero su testimonio perdura para siempre. Después del martirio de Bartolomé, nadie podría haber imaginado que el siguiente apóstol en caer sería su amigo Felipe, el mismo hombre que lo había presentado a Jesús. Felipe, cuya vida cambió el día en que Jesús lo encontró junto al lago y le dijo: «Sígueme». Y él fue. Felipe predicó con pasión y vio milagros multiplicarse donde quiera que iba. En Samaria, una región despreciada por los judíos, proclamó el evangelio, y toda una ciudad creyó. En una carretera solitaria que bajaba de Jerusalén hacia Gaza, el Espíritu Santo lo llevó a alcanzar a un eunuco etíope, alto funcionario de la reina, que viajaba leyendo el libro de Isaías sin entenderlo. Felipe se sentó junto a él, le explicó que el pasaje hablaba de Jesús, el Mesías. El eunuco escuchó, creyó y pidió ser bautizado allí mismo, junto al camino. Esa fue la primera conversión registrada de un africano, y con ella el evangelio comenzó a extenderse por el continente. Felipe siguió su camino hacia el norte y el oeste, predicando en Siria y Asia Menor, hasta llegar a Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Allí, la esposa del procónsul romano lo buscó en secreto para escuchar el mensaje de ese Jesús que Felipe proclamaba. Él le habló de la cruz, del perdón, de un Dios que no pedía sacrificios, sino que se ofrecía a sí mismo como el sacrificio. Esa noche, ella creyó y fue bautizada. Cuando el procónsul se enteró, estalló en ira, hizo arrestar a Felipe y lo condenó públicamente. Incluso encadenado, Felipe no dejó de hablar de Cristo. La sentencia fue ejecutada. Algunos dicen que fue crucificado boca abajo, como Pedro, otros que fue apedreado. Como sea que ocurrió, Felipe murió proclamando a Jesús con su último aliento. Y mientras Felipe caía en Turquía, en las lejanas tierras de Persia, dos apóstoles predicaban juntos. Habían cruzado juntos desiertos y pueblos paganos. Habían proclamado juntos el evangelio ante reyes y sacerdotes, y juntos enfrentarían el martirio. Sus nombres eran Judas Tadeo y Simón el Celote. Judas prefería que lo llamaran Tadeo para que nadie lo confundiera con el traidor. Después de la resurrección, se dirigió al este, predicando en Samaria, Siria, Mesopotamia y finalmente en Persia. Sus palabras tocaron corazones que nadie más había alcanzado. Incluso miembros de la nobleza persa se convirtieron al evangelio, y eso desató la furia de los sacerdotes paganos, que lo acusaron ante las autoridades. Fue arrestado, golpeado y amenazado, pero nunca cedió. Junto a él estaba Simón el Celote. Antes de conocer a Jesús, Simón pertenecía a un movimiento de resistencia armada contra Roma. Era un hombre de fuego, dispuesto a tomar la espada por su pueblo. Y entonces conoció al Mesías, que no lo llamó a luchar con espadas, sino a morir por sus enemigos, a poner la otra mejilla, a amar a quienes lo odiaban. Simón dijo que sí, y ese sí lo llevó a través de desiertos y fronteras hasta Persia, donde predicó junto a Tadeo, hasta que los dos fueron arrestados juntos. Judas Tadeo fue golpeado brutalmente con un garrote de hierro y luego decapitado. De Simón, la tradición cristiana cuenta su destino de diferentes maneras. Algunos dicen que fue aserrado en dos, como el profeta Isaías, otros que fue crucificado. Lo que es cierto es que ambos murieron juntos, en tierra extranjera, lejos de Jerusalén, por el mismo evangelio que habían recibido en el mismo aposento alto. Con la muerte de Tadeo y Simón, solo quedaban dos de los 12 apóstoles con vida: Matías y Juan. Matías era el apóstol que había reemplazado a Judas Iscariote después de su muerte. No era uno de los elegidos, originalmente por Jesús, pero había estado presente desde el principio.
caminando en silencio al lado del Maestro, sin buscar protagonismo, sin reclamar reconocimiento, y en ese mismo espíritu de humildad, comenzó a predicar en Jerusalén y Judea, sin ruido, sin alardes, simplemente siendo testigo. Quizás por eso los líderes religiosos tardaron tanto en fijarse en él, pero al final lo alcanzaron también a él. Algunas tradiciones dicen que murió apedreado en Jerusalén y luego decapitado, otras que fue crucificado en la región de Capadocia. Sea como fuere, Matías dio su vida con la misma discreción con que la había vivido, como un humilde testigo del amor de Cristo. Y entonces solo quedaba uno, el más joven cuando todo comenzó, y ahora el último, el más anciano, el apóstol Juan. Todos los demás habían muerto. Pedro y Pablo crucificado y decapitado en Roma. Los dos Santiagos muertos en Jerusalén. Andrés colgado de una cruz en forma de X en Grecia. Tomás, atravesado por lanzas en la India. Felipe ejecutado en Turquía. Bartolomé desollado vivo en Armenia. Mateo apuñalado en Etiopía. Simón y Tadeo asesinados en Persia. Matías también había partido. Incluso el traidor había muerto por su propia mano. Solo quedaba Juan. Juan era el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, pescador del mar de Galilea. Era el más joven de los 12 cuando Jesús los llamó. Y cuando Jesús fue crucificado, Juan fue el único de los apóstoles que se quedó al pie de la cruz. Mientras los demás huían aterrorizados, Juan estuvo ahí. Y desde esa cruz, Jesús lo miró y le dijo, señalando a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento, Juan cuidó de María como hijo y como discípulo. La Escritura lo llama una y otra vez el discípulo a quien Jesús amaba. No porque los demás no fueran amados, sino porque Juan tenía una capacidad especial para entender el corazón del Maestro. Fue el primero en llegar, corriendo al sepulcro vacío, y el primero en creer desde el primer momento que Jesús había resucitado. Después de Pentecostés, Juan predicó, viajó y se convirtió en padre espiritual de muchas iglesias, especialmente en Éfeso, donde escribió su evangelio. Fue arrestado, fue amenazado, fue llevado ante el Sanedrín, pero Dios siempre lo protegió de una manera sobrenatural. Cuando el emperador Domiciano lo hizo arrestar y ordenó que lo lanzaran a un caldero de aceite hirviendo delante de la multitud, todos esperaban ver a Juan consumirse en las llamas. Pero no ocurrió nada. Salió del caldero como si nunca lo hubieran metido, y los romanos, desconcertados, sin poder matarlo, lo desterraron a una pequeña isla rocosa y desolada en medio del Mediterráneo, la isla de Patmos. Esperaban que la soledad y el abandono lo destruyeran lentamente, pero no conocían a Juan, porque fue en esa isla, en ese destierro, en esa soledad que el mundo consideraba un castigo, donde Juan recibió la revelación más grande que ojo humano alguna vez ha contemplado. Un día, mientras oraba, escuchó una voz que resonó como una trompeta rompiendo el silencio del mar. «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Juan giró, y los cielos se abrieron, y vio a Jesús, pero no al Jesús que recordaba caminando por las orillas del lago. Vio al Jesús eterno, glorioso, aterrador en su majestad, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, con cabellos blancos como la nieve, ojos como llama de fuego, voz como el estruendo de muchas aguas. Juan no pudo sostenerse, cayó como muerto al suelo, y Jesús puso su mano sobre él y le dijo: «No temas, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Desde esa isla olvidada, Juan escribió el libro del Apocalipsis, la revelación final de Dios sobre el destino de la humanidad y la victoria eterna de Cristo. Las cartas a las 7 iglesias, el trono, del Cordero, los sellos, las trompetas, la caída de Babilonia, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Todo lo que vio, lo escribió. Y así, el destierro que debía callarlo para siempre, produjo el último libro de la Biblia. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan regresó a Éfeso. Cuando llegó, los creyentes lo recibieron con lágrimas de alegría. Era el último testigo vivo de Jesús, el único hombre sobre la tierra que había escuchado su voz, tocado sus manos, visto su mirada. En sus últimos años, Juan ya no podía caminar. Sus discípulos lo llevaban en brazos a las reuniones, y cuando todos se sentaban y lo miraban, esperando sus palabras, Juan levantaba la voz con esa voz gastada por los años y decía siempre lo mismo:
Hijos míos, amémonos los unos a los otros, una y otra vez, la misma frase, hasta que un día, un discípulo le preguntó con cariño, Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo? Y Juan sonrió y respondió, porque es el mandato del Señor, y si simplemente lo hacéis, será suficiente. Los años siguieron pasando. El cabello de Juan era blanco como la nieve, las manos le temblaban, pero sus ojos seguían teniendo esa luz que solo tienen los que han visto algo que ningún otro ser humano ha visto. Una noche, rodeado de sus discípulos, Juan cerró los ojos, y no los volvió a abrir en este mundo. Fue el único apóstol que no murió como mártir, pero no fue el que menos sufrió, porque Juan lo había visto todo. Había visto morir a todos sus amigos, uno por uno, incluido su propio hermano. Había sobrevivido a todos, y esa soledad, esa carga de ser el último, fue quizás el mayor martirio de todos. 12 hombres, 12 destinos marcados por la misma fe. Uno murió ahorcado por la culpa. Los demás murieron proclamando la verdad, apedreados, crucificados, decapitados, lanceados, desollados, golpeados. En Jerusalén, en Roma, en Grecia, en Turquía, en Armenia, en Persia, en la India, en Etiopía, en los 4 puntos cardinales del mundo conocido. Y lo que sembraron con su sangre sigue creciendo hoy, 2000 años después, en todos los rincones del planeta. El evangelio que ellos protegieron con sus vidas llegó hasta nosotros, llegó hasta ti. Antes de irte, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, si la fe de estos hombres te inspiró, si el ejemplo de sus vidas te movió a algo, escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué apóstol te impactó más. Cuéntame qué parte de esta historia te habló directamente. Tu comentario puede ser de bendición para alguien más que lo lea. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, que está en un momento difícil, que ha perdido la fe o que simplemente necesita recordar que vale la pena creer en algo más grande que uno mismo, comparte este video con esa persona. No sabes el impacto que puede tener en su vida. La historia de los apóstoles completa está registrada en el libro de los Hechos en la Biblia. Si nunca lo has leído, te invito a hacerlo. Es la historia más apasionante de la iglesia primitiva, contada por quienes lo vivieron. Que su ejemplo siga encendiendo la fe en nuestros corazones. Bendiciones para ti y para toda tu familia.